Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a tratar de explicarles brevemente lo que a mí me hubiera gustado saber en su momento cuando era estudiante de la Facultad de Ciencias acerca del tema de desigualdades o bien inecuaciones. Para mí son sinónimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ciencias casi todos los profesores presuponen que uno ya maneja el tema casi como si en la prepa te lo hubieran enseñado y nadie te lo enseña, digamos, de manera explícita como tema exclusivo, digamos, o como tema explícito en un temario. Entonces todo el mundo, me refiero a los profesores, piensan que uno maneja desigualdades y en realidad no es así. A mí me pasó que tuve que aprenderlas pues prácticamente de manera autodidacta, precisamente por esto que les comento, que todos mis profesores asumían que yo había visto este tema ya en algún grado anterior y que lo manejaba, y sin embargo me daba mucha vergüenza decir que no era así. Bueno, ¿qué rayos es una desigualdad? Les decía, este tema me lo han pedido demasiado, pero esta semana en particular Samir me dijo que por favor lo explicara porque lo está necesitando. O sea, déjenme acomodar la cámara y empezamos la explicación. No nada más para Samir, obviamente. Él simplemente mencionó el tema de desigualdades o inecuaciones y voy a empezar casi de cero y voy a tratar de avanzar mucho, no solo desde cosas tan sencillas como esta, hasta tratar de llegar a inecuaciones con funciones de dos variables, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos. Para empezar, ¿qué es eso de una desigualdad? Pues cuando tengamos enfrente de nosotros estos signos, mayor que, mayor, menor o igual, mayor o igual, y a la derecha y a la izquierda números reales, pues estamos hablando de una desigualdad. Sí, que como bien les dije hace un momento, pueden ser cosas tan sencillas como esta, y, o bien cosas muchísimo más elaboradas, que ahí es cuando se complica la situación. Cuando me dicen, por ejemplo, sabemos que para ciertas X sucede tal cosa, por decir algo, ¿no? Y esta está así como que fácil. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o un algoritmo que a mí me sirve, es piensa las desigualdades como igualdades cuando tengas incógnitas. Aquí claramente pues no tiene ningún caso. Recuerda nada más que en la recta real, si estás a la derecha eres mayor. En este caso, menos 3 es mayor, pues porque está a la derecha del menos 4, ¿ok? Entonces, menos 3 es mayor que menos 4. Cualquier número a la derecha en la recta real es mayor que el número que está a la izquierda. Pero como les decía, las cosas se pueden complicar desde que me dicen, encuentra para qué X se cumple esta desigualdad. ¿Ok? Y como bien les decía, pues no truco, pero primer algoritmo que yo utilizo es piensa esto como una igualdad, ojo, salvo que bajo ciertas condiciones la desigualdad se te va a voltear, es decir, bajo ciertas operaciones, en vez de hacer esto, se te voltea la desigualdad. Y ahorita digo algunas operaciones con las cuales eso pasa. Salvo eso, lo puedes tratar o lo puedes pensar en tu mente como una igualdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque así como una igualdad no se altera si haces las mismas operaciones a la izquierda que a la derecha de la igualdad, pues una desigualdad que se convierte, o bueno, que es una inecuación. ¿Por qué inecuación? Porque esto en realidad, les decía, es como una ecuación si fuera una igualdad, pero dado que no es una igualdad, no le podemos llamar ecuación, entonces le llamamos inecuación. Solo que, ojo, es muy distinto que yo pusiera esto a que pusiera esto, ¿están de acuerdo? Entonces, no es ecuación, es una
desigualdad o bien una inecuación. Por eso se llaman inecuaciones, porque no tienes aquí una igualdad, tienes una desigualdad. En este caso te pregunta, ¿para qué x si multiplicas por menos 3 y le sumas 2? Ojo, números reales o bien cualesquiera variables que se puedan ordenar totalmente. ¿Por qué digo ordenar totalmente? Porque aquí estamos en un orden total, es decir, recuerden tricotomía, es decir, cualesquiera dos números reales satisfacen o bien que son iguales, o bien que este es más grande que este, o bien que este es más chico que este. Entonces eso se expresa en estas desigualdades, ¿ok? Si no estás trabajando en un campo completamente ordenado, no podemos hablar de desigualdades o bien inecuaciones, porque ¿cómo vas a comparar? Bueno, después nos metemos a ese rollo. En este caso, en los números reales, sí se cumple y vamos a resolverla, es decir, ¿para qué x si multiplicas por esto y le sumas 2? Te da un número real mayor, estricto, mayor, que si multiplicas ese mismo x por menos 4. Tu cabeza luego piensa esto como una igualdad, solo que no se te olvide que hay reglas especiales. Entonces piensas esto como una igualdad y recuerda, todo lo que le hagas al lado derecho se lo haces al lado izquierdo para no alterar la igualdad, que en tu mente la estás haciendo. ¿Qué es lo primero que harías? Restar 2 de ambos lados. Oye, o sumar menos 2. Oye, pero son negativos. No me importa. Si tú haces lo mismo de este lado que de este lado con sumas o restas, es decir, si sumas o restas cualquier número, ya sea positivo o negativo, la desigualdad no se te altera. Entonces, segunda regla elemental, no solamente que la puedes pensar como una igualdad, sino que además la puedes trabajar como tal, en tanto que todo lo que le hagas al lado izquierdo en cuanto a sumas y restas, si se lo haces al lado derecho en cuanto a sumas y restas, no se te altera, permanece igual. Es decir, sumemos ambos lados un 2. Entonces tienes menos 3x más 2 menos 4 mayor que menos 4x. Sumemos de ambos lados. Pregunta, ¿a una igualdad se le puede hacer eso? De sumarle, sí, aquí es menos 2, aquí es más 2, y a una igualdad se le puede sumar menos 2 de ambos lados. Sí, y no la alteras para nada. ¿Cuál es el resultado? Más 2 menos 2, 0 y menos 4x menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa le haces a una igualdad si es que esto fuera una igualdad? Acuérdense que la podemos pensar por lo menos para sumas y restas así. Pues ahora sumemos de ambos lados 4x, ¿les parece? Acuérdense, piensen esto como una igualdad, nada más no olviden que no lo es. Eso se suele hacer mucho en matemáticas, ¿no? Piensas que tienes la solución y que tiene ciertas características, aunque en realidad no la conozcas bien. En este caso, repito, en nuestra mente que esto sea una igualdad. Sumemos de ambos lados 4x, ¿sí? De ambos lados me refiero aquí y acá. Oye, pero ¿qué ganas con eso, Adriana? Pues mucho, porque ¿cuánto es 4x menos 3x? Repito, segunda regla de las desigualdades. Si sumas y restas cualquier número, sean positivos o negativos, mucha gente ahí se confunde porque piensa que si suma números negativos, entonces se cambia la desigualdad. No, las desigualdades jamás se cambian por sumas o restas de números, ni de positivos ni de negativos, ¿ok? Nunca se van a cambiar. Ahorita vamos a ver, repito, en qué casos sí podría darse que la desigualdad se voltee, pero aquí no. Más 4x menos 3x es x, ¿sí o no? 4 menos 3 es x. Aquí esto era 0. Y recordemos que esto no es una igualdad, es una desigualdad. Y de este lado era menos 4x menos 2 más 4x menos 4x se me va con 4x y me queda menos 2. Aquí ya acabé, ¿por qué? Porque de este lado es como si hubieses resuelto la igualdad. Acuérdate que en tu mente esto era una igualdad. Sin embargo, como no lo es,
Y ahí va la tercera regla de las desigualdades. Hoy espero ver nada más 4 reglas. Y Samir, por favor, dime si se está entendiendo, no nada más tú, sino todos los demás que estén viendo este video. ¿Cuál es la solución? Repito, no es ahí sí para nada como en el caso de una igualdad, que es x vale, o sea, es igual a -2. No, señor, en el caso de la desigualdad, el resultado de la inecuación o bien de la desigualdad es un conjunto de números. De hecho, es un conjunto a veces infinito. Puede ser o bien una unión de intervalos de números reales, o bien regiones en el plano, o bien regiones en el espacio. Depende en dónde estemos trabajando, es decir, con cuántas variables. Aquí, como solo es una, son uniones de intervalos, o bien intervalos en la recta real. Pero fíjense aquí qué intervalo es. ¿Para qué x si multiplicas por -3 y le sumas 2 te queda mayor que esa misma x a la hora de multiplicarla por -4? Pues hemos llegado que las x que son estrictamente mayores que -2. ¿Y quiénes son esas x? Vámonos al plano cartesiano. Uno, 2, 3, -1, -2, -3. Este es el 0. Entonces, ¿cuáles x son mayores? Recuerden, mayores es que está a la derecha. Por eso a veces así no me gusta escribirlo. Me gusta escribir la equivalencia, que es esta. ¿Sí? X mayor que -2 es lo mismo que -2 más chico que x. Por lo tanto, buscamos las x mayores estrictas que -2. ¿Ya lo vieron? Este es el -2, perdónenme por mi número tan feo. Y aquí, como la desigualdad es estricta, es decir, números estrictamente mayores, pues no puedo tocar al -2, porque el -2 es igual al -2, no estrictamente mayor. Y las x que cumplen eso son todas estas, es decir, el intervalo -2, infinito. Esa es la solución. Observen entonces lo que yo les decía de la tercera regla de desigualdades. La solución no es un número real o 2 números reales como ecuación de segundo grado o 3 números. No, la solución es un intervalo, en este caso un intervalo de longitud infinita. Entonces, recuerden, puedes tratar una desigualdad como una igualdad siempre y cuando no olvides que no lo es, porque puedes sumar y restar lo que se te dé la gana a ambos lados de la desigualdad y esta no se te altera. Por eso les decía que la puedes pensar como una igualdad. Y finalmente, en esos casos, recuerda que si te queda de un lado tu variable y del otro lado un número real, pues ya llegaste a la solución, porque en tu mente es como si vieras x igual a, solo que la diferencia es que no va a ser un número real, va a ser todo un intervalo, ¿ok? Y repito, las cosas se pueden ir complicando, como por ejemplo que existan dos variables. Una que se usa muchísimo, es decir, una desigualdad que se usa mucho, es por ejemplo esta. Si tienes un número real que es menor que otro, entonces sus inversos multiplicativos cumplen la desigualdad inversa. ¿Sí me explico? Es decir, ya desde aquí se ve, es decir, cumplen la desigualdad inversa. ¿A qué me refiero con que cumplen la desigualdad inversa? Perdón, lo dije mal, sus inversos multiplicativos cumplen la desigualdad esta, miren, ay. Sus inversos multiplicativos cumplen que el inverso multiplicativo de este es más chiquito que el inverso multiplicativo de este. ¿Por qué, Adriana? ¿Por qué? Antes que nada, aquí sí, mucho ojo, voy a pedir que esto sea mayor que 0, ahorita se los digo por qué. ¿Sí? Porque si no, para empezar, no puedo hablar de inversos multiplicativos. Si esto fuera igual a 0, entonces x igual a 0 no tiene inverso multiplicativo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fíjense bien. ¿Qué fue lo que hice? En realidad multipliqué
¿Por quién? Ustedes mismos díganme, ¿por quién multipliqué? ¿Por quién tuve que haber multiplicado a R para que me quede 1 entre X? Pues por 1 entre Rx, ¿no? Si están de acuerdo. ¿Y por quién tuve que haber multiplicado a X para que me quede 1 entre R? Pues por 1 entre Rx, ¿no? Entonces ahí está, no hay ningún secreto aunque lo veamos así. No es correcto decir este pasa para acá y este pasa para acá. Recuerden que eso no es una operación algebraica, lo de pasar para el otro lado. En una ecuación lo puedes ver de alguna manera, pero en una inecuación te causaría problemas. Entonces, tip: si multiplicas operaciones elementales, no hay muchas. Tenemos la suma, que ya dije que no hay problema, y el producto, que aquí es el único detalle. Cuando hagas el producto de ambos lados por un número negativo, se te va a voltear la desigualdad. Pero si este número es positivo, entonces el producto no te altera la desigualdad. Va de nuez y con eso terminamos este video. Si tú multiplicas un número real, o bueno, en este caso dos números reales por otro número real positivo, que en este caso yo escogí 1 entre XR, como no son 0, pues ambos tienen inverso multiplicativo, que es 1 entre X y 1 entre R, pues hago el producto de estos dos y eso es 1 entre X por R, ¿sí o no? Entonces, multiplico de ambos lados por, tengo esto, y multiplico de ambos lados por 1 entre XR por 1 entre XR. Acuérdense que lo puedo tratar como una igualdad, por lo tanto estos conmutan y no hay ningún problema. Y entonces aquí me queda, nada de esto, por supuesto pedí que fuera 0, entonces esto se va con esto y me queda que 1 sobre R es estrictamente menor que 1 entre X. Ahora les decía, esto no se alteró, esta desigualdad, si se fijan, siempre permaneció, como se dice, del mismo lado. Si lo ves, Samir y los demás, siempre permaneció del mismo lado, nunca se alteró. La única operación elemental que altera las desigualdades, es decir, que las voltea completamente, es multiplicar por un menos 1, ambos lados de la desigualdad, ¿ok? Y con esto me despido para una segunda parte de este video. Les decía, así como hace rato les puse que menos 3 es mayor que menos 4, pues claramente si multiplico por un menos 1 ambos lados de esto, pues aquí me queda 4 y aquí me queda 3 y claramente la igualdad se voltea, ¿sí? Entonces, vamos a resolver en el siguiente video, es decir, en la segunda parte de este video, vamos a resolver más inecuaciones. De momento en este solo vi 4 cosas básicas. Recuerden, la primera es que las inecuaciones en realidad son una especie de ecuaciones raras en donde las soluciones es el cuarto punto. La solución, en lugar de ser un número real, es un conjunto que puede ser un intervalo o una región en el plano, como veremos en el siguiente video, o inclusive una región en el espacio. Ojo, eso no implica que lo que está del lado izquierdo y del lado derecho de una desigualdad, eso no implica, repito, que estés en el espacio, que estos no sean números reales. Estos deben ser números reales en principio porque deben ser comparables, ¿sí? Si no son comparables, si estás en un campo en donde no son comparables tus números, pues no puedes hablar de desigualdades o inecuaciones. ¿Cuál era la regla número 2? Pues que como las puedes pensar como ecuaciones, entonces puedes, todo lo que le hagas al lado izquierdo, puedes hacerlo al lado derecho sin alterarla, entonces siempre queda lo mismo. Cualquier suma no te la altera y cualquier producto, hablando de operaciones elementales, cualquier producto por números positivos tampoco te altera tu
desigualdad. Lo único que la altera, es decir, que la voltea por completo, es multiplicar por un número negativo. Eso lo veremos en la siguiente parte, donde veremos además ahora sí cómo encontrar, o sea, solucionar la inecuación y además verla de manera geométrica. Gracias por ver este video.